Hola, ¿qué tal? Soy Omar Morillo y bienvenidos a lo mejor de Rescatados del Infierno. Posiblemente hayas visto en alguna ocasión alguna de estas historias de los varios volúmenes de Rescatados del Infierno. Todas son historias de la vida real, filmadas en varios países de América Latina, desde México, Centroamérica, el Caribe, hasta el sur de América. Ahora te invito a que te pongas cómodo para que juntos conozcamos las dramáticas experiencias que nuestros protagonistas experimentaron, experiencias que ellos mismos consideran horribles pesadillas, el infierno mismo. Pero siempre recordando que a pesar de todo hay un rescate aún de las situaciones más imposibles de la vida. Es un rescate sobrenatural que solo Dios puede brindar. Al final de nuestra presentación estaré de nuevo con ustedes para dejarles algunas reflexiones de interés y presentarles a un amigo muy especial. Así que bienvenido, amigo, amiga, para ustedes lo mejor de Rescatados del Infierno. Había sido un día muy difícil para Herbert Vélez de Villa, igual que el día anterior, ya que aunque lo seguía intentando, no podía encontrar trabajo. El hecho de vivir en la casa de su suegra no le hacía las cosas más fáciles. En la casa donde yo vivía, que es la casa de mi suegra, había en aquel tiempo un bar, una cantina, y ahí trabajaba una chica que atendía a la gente que llegaba ahí a tomar. Y con qué cara me vería ella, ¿no? Que me dijo, oye, tú estás muy mal, me dice, cada día te veo peor. Y le digo, es que me causa mucho problema esto de no conseguir trabajo, le digo, y no sé qué hacer. Me parece que esta es hechicería. ¿Tú crees? Claro. Y ella me dice, mira, yo sé quién te puede ayudar, es mi compañera de colegio. Ella ha estudiado conmigo, a ella le dicen la niña milagrosa, y te doy su dirección, ¿no? Entonces me lo anotó en un papel y yo al día siguiente, muy temprano, pues fui para esa dirección. De adolescente, Herbert había experimentado con la brujería y había visto cómo ésta podía controlar personas y eventos. ¿Acaso era él víctima de alguna hechicería? Él atravesó las calles de Tarapoto hasta llegar a la casa de la niña milagrosa, la joven que supuestamente guardaba las respuestas a sus preguntas. Al llegar, se puso en la larga fila de espera. Ese día ella salió, miró a toda la gente de la cola y empezó a señalar así los que iban a entrar. Y primeramente me señaló a mí. Ella me hizo ingresar a su cuarto de trabajo y yo me quedé muy maravillado porque yo había estado en otros rituales satánicos, ¿no? Y me dijo, ¿te gustan todas estas cosas, no? Y le dije que sí, que me gustaba mucho. Después de hablar con Herbert, la niña milagrosa, cuyo nombre era Norma, le leyó las cartas. Y ella tiró las cartas y me empezó a decir un montón de cosas de mi vida, ¿no? Que yo había hecho aparentemente a solas, ¿no? Norma le prometió a Herbert resolverle sus problemas económicos y además le hizo una sorprendente propuesta. Pero me dice, a mí me gustaría mucho que tú practicaras esto, me dice, porque tú tienes un espíritu especial, tú tienes un espíritu aún más poderoso que el mío. Le dije que sí, que me gustaría practicar. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Te doy 3 días para que tú tomes la decisión final. Si es para no, pues no, me dice, no te quiero ver nunca más por acá. Y si es para sí, bueno, me dice, vas a tener que aceptar muchas cosas. Herbert salió feliz de la casa de Norma. Por fin se le reconocía como el hombre talentoso y espiritual que realmente era. Y sus problemas económicos habían sido resueltos también. ¿Regresaste? ¿Cómo supiste que era yo, Norma? Los espíritus me lo han dicho. Entonces yo le dije, sí, Norma, yo acepto. Me dijo, entonces, si tú has decidido, número 1, me dijo, en este momento comienza tu prueba, comienzas a pasar las pruebas. Número 1, abandonas tu hogar, te olvidas para siempre de tu esposa y te olvidas para siempre de tus hijas. Te sales de esa casa, déjalas, nunca más vas a regresar ahí. Y yo muy obediente pues lo hice, ¿no? Fui y saqué mis cosas para no regresar a aquella casa. La concubina de Herbert, Yaliluz, no sabía qué pensar con respecto a la partida de Herbert. A la verdad que sentí cólera, ¿no? Rencor de todo lo que había sucedido, pero a la vez también tristeza. Yo, por ejemplo, soy de padres separados, ¿no? Mi esposo igual, ¿no? De padres separados, y mis hijas iban a pasar lo mismo. Y eso me dolía, en el fondo me dolía.
Herbert no era completamente ciego al sufrimiento de su familia. Su plan era ganar mucho dinero como brujo para satisfacer sus necesidades. Pero para eso tenía que pasar por un entrenamiento prolongado y exigente. Empecé a prepararme con los libros de las magias, empecé a leer la magia amarilla, la magia roja, luego la magia negra. Después las otras magias también que hay, ¿no? Son 7 en total. Herbert aprendía rápido. En muy poco tiempo adquirió un gran conocimiento sobre los poderes curativos de las hierbas. Entonces empezó a conocer los secretos más oscuros del oficio, como hacer y romper hechizos y maldiciones. Norma se sentía satisfecha con el rápido progreso de su protegido. Hasta que llegó el momento en que ella me dijo de que yo tenía que ir a dietar a la montaña. Ese cerro se llama Escalera. Yo me fui a aquel lugar, a una choza ahí donde yo estuve durante el lapso de un mes. Me fui llevando los brebajes que yo iba a tomar, las purgas que yo iba a tomar, y me fui llevando la literatura de las magias. Norma también le dio a Herbert una Biblia, un libro que él jamás había leído. Y yo le dije, ¿para qué llevo esta Biblia? Y ella me dijo, esto es para que te protejas. Bueno, yo acepté, ¿no? No pregunté más cosas, ¿no? Cada noche yo tenía sueños, o cada que yo dormía comenzaba a tener revelaciones, demonios que me hablaban, que me decían lo que yo voy a hacer, cómo voy a curar a las personas. Y así de esa manera fueron pasando cada día hasta que di el día 15º, que es donde realmente para mí cambia mi vida. Esa noche, Herbert tuvo un sueño muy diferente. Se vio en un lugar que jamás había visto y frente a frente con una persona que nunca supo que existía, Jesucristo. Corrí hacia él y me postré ante él como un miserable gusano, me tiré en el suelo. Y yo nunca había sentido el amor de un padre. Y en ese momento él comenzó a acariñarme y me levantó, me tomó de los brazos y me abrazó. Y me dijo, tú eres mi hermano. Nuestro Padre que está en los cielos, Él nos está esperando. Herbert no tenía una explicación para lo que había pasado, pero su reacción fue inmediata. Empezó a orar y a leer la Biblia. Entonces yo me metí a leer y a leer esa Biblia y a orar, y me pasaba horas enteras orando, sobre todo a la hora de acostarme. Yo oraba mucho y me quedaba dormido inclusive orando, ¿no? Hasta que llegó el día 30 en el cual yo alisté mis cosas y regresé. Y cuando yo llego a la casa de Norma, me recibe con mucha alegría, ¿no? Herbert, o el gringo, como a Norma le gustaba llamarlo, había pasado una prueba importante. Sin embargo, al contarle a Norma sus maravillosas experiencias en la montaña, evitó mencionarle su encuentro con Jesucristo. Norma sintió que Herbert le ocultaba algo, pero no podía saber qué era. Entonces un día, ella hizo el impresionante anuncio de que sus poderes de brujería serían transferidos a Herbert, ya que ella pasaría al mundo del más allá a unirse para siempre con su amo Satanás. Al día siguiente, Norma trató de suicidarse tomando veneno para ratas, pero solo le causó mareos. Luego, pidió prestada una moto en la que fue hasta la farmacia en busca de pastillas para dormir. Se tomó todas las pastillas y esperó su final. Mientras la vida de Norma colgaba de un hilo, Herbert clamó a Dios pidiéndole sabiduría. La gente me bombardeaba con una serie de preguntas, pero yo no quería escuchar a nadie. Y en ese momento escucho una voz de trompeta en mis oídos que me hablaba claramente y me dijo, ve a la esquina, allí hay una iglesia, allí hay un pastor, vete y tráelo con todas sus ovejas. Herbert no sabía que había una iglesia en la esquina, pero cuando él le habló a las personas a su alrededor acerca de lo que había escuchado, una mujer supo exactamente dónde estaba la iglesia y corrió hacia ella. El pastor, además de varias mujeres de la iglesia, acompañaron a la mujer a la casa de Norma. Pero yo no me atreví a decirles que había cosas más ocultas ahí, ¿no? Porque yo tenía miedo de que ellos no entraran, ¿no? Sin embargo, el pastor y los otros con él se dieron cuenta a lo que se enfrentaban.
La guerra espiritual continuó hasta que el pastor se volvió hacia Herbert. Y en ese momento él empezó a predicarme y a hablarme de Jesucristo, de que él podía salvarme de esto, que él podía limpiar todos mis pecados, ¿no? Y a las finales terminó diciéndome, si tan solo tú te postras en este momento y clamas por salvación, él está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Y eso trajo a mi memoria el sueño que yo había tenido en aquella montaña, ¿no? Porque muchas de esas palabras eran idénticas, empezaban a repetir. Entonces yo no lo pensé dos veces, yo dije, este es el momento de salirme de esto, ¿no? Entonces de esa manera es que yo hago mi decisión, comencé a orar y dije, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. La oposición de Norma fue demasiado pequeña y tardía. Ella se recuperaría de sus intentos de suicidio, pero perdió para siempre a Herbert, que nunca más volvió a su casa. A la mañana siguiente, en compañía del pastor, Herbert fue en busca de su esposa. Le pidió perdón, pero Yaliluz no estaba convencida. Yo no sentí nada en ese momento. Yo dije, ¿qué tiene ¿no? ¿Por qué me abraza? ¿Por qué viene ahora con otra actitud? Herbert se fue a vivir con el pastor y siguió perseverando en el proceso de reconciliación con su esposa. No era fácil, pero Herbert tenía fe en que Dios contestaría sus oraciones. Al mes que mi esposo se convirtió, me convertí yo, ¿no? Y puedo decir, gloria a Dios, somos felices. Herbert ahora ha cambiado, tiene mucha paciencia conmigo, con mis hijas y con las demás personas también, porque Cristo mora en él y vive en nuestra familia. El diablo a mí me engañó cuando me dijo de que yo había sido predestinado para él. Es una tremenda mentira de Satanás, porque yo he sido predestinado para ser un hijo de Dios y voy a morir como hijo de Dios y yo sé que voy a alcanzar la vida eterna.